Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de una problemática que, aunque parezca del pasado, sigue viva en muchas aulas, la educación bancaria. Este es un modelo tradicional que hace uso del aprendizaje pasivo, memorístico y que hoy, en pleno siglo XXI, continúa vigente. ¿Qué tal? Soy Brenda May y es un gusto saludarlos. Tienes razón, Brenda. Hola, soy Geraldine y esto es Rompiendo el Molde Educativo, un espacio para conversar de aquello que todos hemos vivido como estudiantes, pero que pocas veces cuestionamos de verdad. Antes de empezar, me gustaría pedir a nuestra audiencia que reflexione sobre sus propias experiencias educativas. ¿Alguna vez han tenido la impresión de que solo estaban memorizando y reproduciendo sin comprender? Seguro que sí, y eso es precisamente lo que vamos a debatir hoy, sin antes comprender que cuando hablamos de educación bancaria se hace referencia a un modelo en el que el profesor habla y habla mientras los estudiantes escuchan, copian, memorizan y ya. Un modelo donde el docente deposita conocimiento y el estudiante solo obedece. No es nuevo, pero sí es persistente. En este punto surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Por qué ese modelo aún persiste? ¿Cómo afectan a estudiantes y a docentes? Y sobre todo, ¿qué proponen las pedagogías críticas y decoloniales para transformarlos? Así que quédense, quizás sirve un cafecito, ponte cómodo porque esto se va a poner muy interesante. Lo primero que es importante dejar claro es, ¿qué es la educación bancaria? En su famosa definición, el pedagogo brasileño Paulo Freire la describió como una especie de banco que recobra vida en el escenario del aula, donde los profesores depositaban información y los estudiantes la absorbían. No hay diálogo, no hay cuestionamiento, no hay pensamiento crítico. En palabras sencillas, la educación bancaria se resume en que el docente deposita información, el estudiante solo recibe. Casi no existe el diálogo, no se fomenta el pensamiento crítico y el conocimiento se trata como algo cerrado e incuestionable. En este momento, muchas personas que nos escuchan se estén preguntando de dónde se originó este modelo y para dar respuesta a esta pregunta solo basta con examinar la historia, donde se muestre que para el caso de América Latina, por ejemplo, los sistemas educativos, como señala Aceban 2004, trazaron sus orígenes tempranos en enfoques europeos, occidentales, eurocéntricos o como queramos llamarlo. Fueron diseñados con la intencionalidad de controlar más que para liberar. Bueno, y exactamente muestra de ello en Colombia, por ejemplo, se evidencia según los postulados teóricos de Pérez e Hidárraga 2019 que el siglo XX estuvo históricamente dominado por la memorización, los planes de estudio, los currículos estáticos, rígidos, la influencia religiosa sin autonomía y poco diálogo. Cuando Freire desarrolla una crítica en sus pensamientos sobre esto, se encuentra con una pedagogía para silenciar. Hablamos más de participación ahora, sin embargo, sigue siendo lo mismo. Bueno, y ustedes dirán, eso era antes, pero no, hoy sigue viva. Les doy ejemplos concretos de cómo se ve hoy la educación bancaria en la vida real, y algunos de estos son clases donde el profesor habla sin parar durante 40 minutos, lo que refleja el modelo transmisivo criticado por Freire en 2025, quien describe esta práctica como un depósito de información sin diálogo. También estudiantes que toman apuntes sin comprender, una forma de aprendizaje mecánico que Ausubel 1968 señala como carente de significado. También encontramos evaluaciones centradas en la memoria y no en el razonamiento, coherentes con la idea de Bloom 1956 de que la memorización es el nivel cognitivo más bajo. El uso de libros repetidos años tras años sin contexto coincide con la crítica de Dewey 1938, quien afirma que el aprendizaje pierde sentido cuando no se conecta con la experiencia del estudiante. Además, persisten pocos espacios para preguntar, para debatir o construir entre todos, lo que contradice el valor del aprendizaje social y el diálogo planteado por Vygotsky 1978. Por eso, muchos estudiantes, cuando uno les pregunta qué significa aprender, responden,
Memorizar para el examen. Una concepción limitada del aprendizaje que Pozo 2006 asocia con prácticas tradicionales. Y entonces, ahora Yulei, cuéntanos, ¿cómo afecta esto emocionalmente a todos nuestros estudiantes? Claro que sí, Brenda. ¿Y cómo afecta todo esto emocionalmente a los estudiantes? Aquí hay algo que no siempre decimos, pero que valdría la pena resaltar en este punto. El impacto emocional. ¿Qué pasa cuando un estudiante no hace más que copiar y repetir? Sencillo, se desmotiva, siente que no tiene voz, se desconecta y pierde confianza en sí mismo. Muchos llegan a creer que no son inteligentes, cuando lo que pasa es que nunca les han permitido pensar, crear o participar verdaderamente. Bajo este modelo, los estudiantes callan y algunos incluso abandonan la escuela porque no encuentran sentido. Tienes mucha razón, Yulei. Eso habla de todo lo que Freire tenía que decir cuando escribe que la educación bancaria deshumaniza. Al no promover la autonomía, suprime la voz del estudiante. Y les cuento que el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Su nombre es Joel, un exalumno de una institución del sector a quien vamos a entrevistar en relación con todo lo que se ha hablado hasta este punto. Cordial saludo para todos. Cuéntanos, Joel, ¿cómo eran tus clases cuando todo era magistral? Eran clases pesadas, profe. Yo copiaba y copiaba. A veces ni sabía qué estaba escribiendo. Era como cumplir por cumplir. ¿Te sentías escuchado? La verdad, no. Sentía que uno estaba allí para no molestar. ¿Cuándo te diste cuenta de que algo no estaba bien? Cuando estudiaba un montón para los exámenes y al final se me olvidaba todo. No me quedaba nada. O sea que no existía un aprendizaje significativo. Y al respecto, ¿qué te gustaría que cambiara en el modelo educativo actual? Que podamos hablar más, trabajar en cosas que nos interesen y que no todo sea memorizar. Bueno, Joel, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Y recuerden, en este momento la voz de Joel es la voz de muchos. Hacemos un llamado a romper el molde de la educación tradicional que se ha convertido en un asunto bastante controversial. Ahora bien, buscando una salida a esta situación, vale la pena preguntarnos cómo rompemos con la educación bancaria. Brenda, cuéntanos un poco. Ahora bien, de acuerdo con lo planteado en el modelo pedagógico constructivista, que constituye uno de los enfoques más relevantes en la educación contemporánea, gracias a su capacidad para responder a los retos actuales del aprendizaje, esta sería la mejor alternativa para garantizar un proceso acorde en el ejercicio de enseñanza-aprendizaje. Este modelo, sustentado en los aportes de autores como Piaget 1972, Vygotsky 1978 y Ausubel 1968, proponen que el conocimiento no se recibe de manera pasiva, sino que se construye activamente a partir de las experiencias, los saberes previos y la interacción con otros. Por esta razón, el constructivismo ha ganado un papel central en los escenarios educativos, donde se busca promover estudiantes críticos, autónomos y capaces de desenvolverse en contextos complejos y cambiantes. Según Perkins 2010, algunas claves reales podrían ser: poner el diálogo en el centro, hacer preguntas que abran el pensamiento, diseñar actividades que impliquen crear, imaginar, investigar, conectar lo académico con la vida real, reconocer saberes diversos, familiares, comunitarios, ancestrales, y convertir la clase en un espacio para pensar y no para copiar. Cambiar no significa dejar de enseñar contenidos, significa enseñarlos con sentido, desde la experiencia y desde la realidad de los estudiantes. Ciertamente, compañera Brenda, y es aquí donde entran las pedagogías críticas y decoloniales. Según Henry Giroz, en el 2006, por ejemplo, habla del docente como intelectual
transformador. No solo enseña, sino que ayuda a leer críticamente la realidad, a comprender además que la pedagogía crítica de Coloniales busca romper con ese conocimiento impartido desde la visión de eurocentrismo y apropiarse de otros saberes y conocimientos que son construidos desde las realidades cercanas de los estudiantes, desde su identidad, su cultura y su territorio. Bueno, y ahora para ir cerrando este debate, podemos concluir que la educación bancaria es una herencia histórica, pero no un destino inevitable. Hoy contamos con suficientes teorías y con múltiples voces críticas, Freire, Maldonado, Hobsbawm, Pérez y Dárraga, que nos muestran que la escuela puede ser un espacio para liberar, no para domesticar, para pensar y no para repetir, para crear y no solo obedecer. Así que la invitación es clara. Pasemos de depositar a dialogar, de instruir a acompañar y de transmitir a transformar. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Mano, muchísimas gracias por estar aquí. Y nos escuchamos en el próximo capítulo de Rompiendo el Molde Educativo.